¿Querés ananita en tu dibujito? Por ahora no. No. Creo que en el próximo juego ya es adulto. Ah, pero a medida que va pasando el juego, no crees. No. Bueno, así como hablamos también de metales del agua, ahora vamos a hablar de lo que serían las sustancias orgánicas, ¿no? La materia orgánica. Sabemos también bien que la materia orgánica es la que está principalmente definida como el grupo de compuestos que contienen carbón, proveniente principalmente de organismos vivos y depositados en o en componentes estructurales de la Tierra. Básicamente, dentro de lo que serían la materia orgánica presente en agua, podemos hablar de lo que son las sustancias húmicas, y en particular vamos a hablar de los ácidos húmicos y fúlbicos. Para dar una rápida presentación, a ver si después quería tener la molécula antes, pero bueno, vamos a ver que estos ácidos van a estar caracterizados por moléculas de este estilo. No se asusten, pero bueno, son moléculas, digamos, son macromoléculas bastante complejas, pero al mismo tiempo sencillas, ya que, digamos, hay una repetición, digamos, en cuanto a los grupos funcionales y ciertas unidades, pero como que no tienen, digamos, o no se caracterizan por tener una estructura única, finita o determinante, ¿no? Pero bueno, volvamos en principio. Los ácidos húmicos básicamente comprenden una mezcla de ácidos orgánicos con cadenas alifáticas y anillos aromáticos, que bueno, bajo ciertas condiciones, como condiciones ácidas, no van a ser solubles en agua, pero quizás convenga ver la molécula. Vamos a ver que la presencia, digamos, de muchos grupos funcionales del tipo ácido, ¿no? O fenol, como grupos hidróxido unidos directamente a anillos aromáticos, pero bueno, en un medio acuoso, alcalino, que favorezca la desprotonación de estos grupos funcionales, van a permitir, digamos, que estos ácidos húmicos sean solubles en agua. Estos ácidos húmicos van a formar fácilmente sales con elementos traza inorgánicos, y en general, digamos, estos elementos traza van a estar unidos a las moléculas de ácidos húmicos en una forma que va a poder ser aprovechada fácilmente por varios organismos vivos. El ejemplo típico es el caso de las plantas, ¿no? Digamos que bueno, justamente ácido húmico, ¿a qué les remite? Digamos, cuando hablamos, por ejemplo, del humus, o de la tierra, digamos, compostada o degradada. El resultado de eso, el humus, básicamente va a ser un recurso muy importante, digamos, que puede ser aprovechado por otros seres vivos como las plantas, ya que va a permitir lo que podemos hablar como el intercambio, ¿no? De cationes o nutrientes necesarios para el desarrollo de este ser vivo o planta. Entonces, raconto, estos ácidos húmicos van a ser importantes como sistemas de intercambio de iones, y también como sistemas de metales complejos, al actuar ya sea como quelante. A ver si tengo una imagen. Voy a usar, bueno, el gráfico de este problema que muestra abajo la estructura de un ácido fúlvico, pero básicamente tiene muchas similitudes con el ácido húmico, que es el de arriba. Los ácidos fúlicos van a tener un contenido de oxígeno
2 veces mayor que el de los ácidos húmicos. Y como tal, bueno, justamente la capacidad de intercambio de estos cationes de los ácidos fúlicos va a ser el doble que el de los ácidos húmicos. En general son de menor tamaño las moléculas y por lo tanto, bueno, van a tener como mayores facilidades como por ejemplo ingresar a tejidos como las raíces de las plantas, los tallos en las hojas. Y bueno, justamente mientras ingresan estos ácidos fúlicos, van a, digamos, llevar consigo, digamos, minerales traza en el interior, ¿no?, de la planta. A ver si no me olvido algo más. Bueno, básicamente esta diapositiva resume un poco yo lo que dije. Se van a encontrar presentes en suelos y en aguas naturales y son relativamente estables frente a lo que es la microflora y microfauna. Y bueno, básicamente, de vuelta, estas sustancias ómicas van a tener una gran incidencia en lo que son los ciclos biogeoquímicos de la materia, influenciando el metabolismo y la evolución de los cuerpos de agua. Y esto de vuelta que yo decía, la formación de complejos y la asociación con metabolitos y también, bueno, ¿por qué no?, contaminantes hidrofóbicos como los pesticidas, ¿no? Sobre todo interviniendo en lo que son los procesos de biodisponibilidad y toxicidad de los mismos. Cómo se forma el material húmico, ya sea ácido húmico o ácido fúlico. Básicamente, como ya adelanté, proviene de lo que es la descomposición o degradación de materia orgánica. En este esquema al menos como que se plantea desde el inicio, desde unos residuos de origen vegetal, que son atacados por microorganismos y otra fauna del suelo, de la cual en principio vamos a tener dos tipos de productos: los materiales fácilmente degradables y los materiales, digamos, pobremente degradados o resistentes, ¿no? Dentro de estos últimos, los materiales resistentes, digamos, van a sufrir en el tiempo, digamos, una degradación parcial o gradual, mientras que aquellos que son fácilmente degradables justamente van a presentar mayor transformación. En general va a implicar o va a haber por medio una liberación de dióxido de carbono como oxidación, bueno, de las cadenas carbonadas. Va a haber también liberación de otros iones como nitratos y otros compuestos más simples, provenientes, bueno, de moléculas más complejas, ya sean como aminoácidos, azúcares y polifenoles. Y bueno, si seguimos con lo que es la degradación y la actividad microbiana, a partir, digamos, de estos compuestos más sencillos, se van a empezar a formar otros compuestos más complejos, ya sea como polímeros, y entonces, ya sea partiendo de lo que es la materia resistente, la materia más fácilmente degradada, vamos a llegar a tener después formación de polímeros complejos para dar lugar a lo que son estas materias húmicas, ¿no? Entonces, básicamente son moléculas o macromoléculas complejas, casi poliméricas, que obtuvieron sus componentes, sus unidades, sus monómeros, como producto de la degradación de otras moléculas complejas. Bien, este era, digamos, el esquema que les adelantaba un poco. Recuerden de vuelta los grupos funcionales predominantes, que van a ser justamente los que van a determinar su comportamiento: los grupos ácidos carboxílicos, los grupos fenoles, y como tal, digamos, su capacidad de intercambiar protones o cationes con el medio. Y si esto ya lo relacionamos con uno de los problemas que está en la guía, el problema 6 básicamente nos va a proponer, digamos, a partir de dos estructuras tipo de ácido húmico y fúlvico. Bueno, nos va a preguntar primero cómo se obtiene a partir de muestras de suelos, que es un poco, digamos, ya lo que estuvimos adelantando. Pero si vamos a la otra pregunta, que dice señalar el tipo de interacción que se puede dar entre los grupos funcionales de este ácido húmico con los metales en el medio acuoso, vamos a tener que justamente ir a ver estos grupos funcionales que
estamos hablando, ¿no? Quiero decir algo después. El problema además nos va a facilitar, además de las estructuras, una tabla de colores, básicamente, digamos, donde el color, digamos, de estas sustancias ómicas va a darnos una idea de cuál es la sustancia ómica predominante. Desde yendo a los más oscuros, donde predomina lo que se conoce como, creo que se traduce como los humatos o la humina, que ya, bueno, es como una, creo que es un mineral, digamos, es una sal metálica de ácidos húmicos o fúlicos. Y sí, bueno, vamos a bajando la coloración de estas sustancias húmicas, pasando del gris y el marrón oscuro, donde tenemos ácidos húmicos, hasta el amarillo amarronado y el amarillo claro, donde tenemos ácidos fúlicos. Nada, ayudándonos con esta escala de colores, podemos como tener una idea, digamos, de qué características va a tener esa sustancia húmica. Podemos hablar, digamos, de el mayor grado de polimerización, pasando de moléculas quizás más sencillas como los ácidos fúlicos a ácido húmico y humina, humatos, de mayor complejidad y como tal de mayor tamaño molecular. De igual manera, justamente al tener moléculas más grandes, podemos esperar que el contenido de carbono sea mayor por el caso del ácido húmico que del ácido fúlvico. Y como contrapartida también, habíamos dicho que los ácidos fúlicos se caracterizaban por tener mayor contenido de oxígeno, entonces también a materia más oscura la presencia de oxígeno va a disminuir. Y de igual manera, al haber menor presencia de estos grupos funcionales con oxígeno o átomos de oxígeno, va a haber un menor intercambio de los protones de los grupos ácidos y fenoles, por lo tanto va a haber un decrecimiento, una disminución de la acidez, y de igual manera va a haber una disminución en lo que era la solubilidad en el medio. Entonces, el tipo de interacción, a ver, ahí va. El tipo de interacción y cómo podemos obtener estos ácidos húmicos, básicamente los podemos resumir, digamos, con algunas esquemitas gráficas. Para el caso de la primera pregunta, de cómo obtener estos ácidos húmicos, en particular el ácido húmico y el ácido fúlico por un lado y por el otro, se puede, digamos, someter, digamos, a esta materia orgánica del suelo a una serie de tratamientos, donde básicamente, bueno, primero vamos a someterlo, digamos, a una separación por flotación, donde aquellas sustancias, digamos, que flotan, vamos a considerarlas como materiales no húmicos, al ser menos densos, y aquellas sustancias más densas o pesadas son las que se van a hundir, si quieren, en agua. Una vez que tengamos, digamos, separado todo aquello, digamos, que material húmico que se hundió, lo podemos realizar un tratamiento con alguna base, que esto recordemos es porque estas moléculas se caracterizan por tener grupos funcionales ácidos, entonces los vamos a someter a reacción ácido-base, vamos a desprotonarlos, y aquellas sustancias que sean solubles ahora en agua, vamos a separar a aquellas que son las insolubles. Justamente aquellas insolubles serían aquellas que no llegaron a reaccionar, digamos, con el alcalí. Entonces, nosotros nos vamos a quedar solamente con la fase soluble, que es aquellas ácidos húmicos, digamos, que se desprotonaron. Vamos a tenerlos en forma de unos coloides. Y si ahora, como hacíamos quizás en una extracción de tipo ácido-base, no sé si algunas lo llegaron a hacer, vamos nuevamente a revertir el pH y pasar un pH alcalino a uno ácido. Acá en el caso extremo de llevar un pH de valor 1, vamos a reprotonar todos esos grupos funcionales de los ácidos húmicos y fúlvicos, pero de vuelta, en primer lugar, sabemos que los ácidos fúlvicos, que eran los que tenían mayor cantidad de oxígeno, no los vamos a poder protonar
del todo, mientras que los ácidos húmicos sí. Entonces, los ácidos fúlicos van a permanecer solubles, porque van a estar, digamos, parcialmente cargados, mientras que los ácidos húmicos, ahora completamente protonados, van a pasar nuevamente a ser insolubles en agua, porque de vuelta van a recuperar su carácter de molécula orgánica, ¿no? Entonces, esto básicamente es como una extracción ácido-base que se suele hacer en química orgánica, y de esa manera, digamos, valiéndonos de aspectos como el tamaño molecular, o el peso molecular, y el comportamiento o carácter ácido-base, podemos llegar a obtener a partir de materia orgánica del suelo ácido húmico y ácido fúlico por separado. Y en cuanto al tipo de interacción o reacciones que pueden llegar a tener, digamos, con otras sustancias, es básicamente, bueno, pensar en estos grupos funcionales ácidos y sobre todo, digamos, a la hora de estar desprotonados, ¿no? Que es cuando van a tener una carga negativa y su capacidad de interactuar con otras sustancias va a ser mucho mayor. Muchas veces el tipo de interacción justamente va a ser principalmente tipo electrostático. Acá tenemos, bueno, como un ejemplo que saqué del Van Loon, digamos, de los ácidos húmicos interactuando con atracina, que es plaguicida, muy conocida. Después tenemos el caso del carbamil, otro pesticida también, donde vemos que hay una interacción de tipo puente de hidrógeno, donde justamente la presencia de estos enlaces polarizados oxígeno-hidrógeno van a permitir que esos hidrógenos o protones también interactúen con átomos electronegativos de la otra sustancia. En este caso, el carbarilo, al tener un carbonilo, con un doble enlace carbono-oxígeno polarizado y también, bueno, la presencia de un átomo de nitrógeno enlazado a un hidrógeno que también va a estar polarizado, la interacción de tipo puente hidrógeno va a estar favorecida, ¿no? Entonces, como que van a primar las interacciones de tipo puente hidrógeno y electrostático por tener, bueno, este tipo de grupos funcionales presentes. También en algunos casos ejemplares o excepcionales también tenemos, bueno, la formación como de puentes de ion metálicos, donde, bueno, también con la misma naturaleza de interacciones electrostáticas, podemos llegar a tener este tipo de situaciones, ¿no? Donde tenemos como una molécula que por un extremo también, donde el grupo funcional está desprotonado y cargado, que bueno, al ser de la misma carga que el carboxilato del ácido húmico, para unirse va a necesitar como, digamos, un catión metálico de carga opuesta que pueda ser de puente, ¿no? Pero bueno, este es como un caso excepcional también que se puede dar. Y por último, que quizás no sea como lo más predominante, es el tipo de las fuerzas dispersivas o Van der Waals. Recordemos que los ácidos húmicos y fúlicos, pero bueno, los húmicos principalmente, no son solo ácidos carboxílicos y fenoles, también tienen, bueno, anillos aromáticos y cadenas hidrocarbonadas, entonces algo de tipo de fuerzas dispersivas puede haber, y acá en el caso particular de la interacción con el DDT, conocido también insecticida, vemos que la interacción de tipo dispersiva o Van der Waals también va a ser posible por el acoplamiento entre las nubes electrónicas de los anillos aromáticos. Pero bueno, no va a ser quizás como lo más predominante. Pero bueno, vemos entonces como la relevancia ambiental de estos ácidos húmicos, al antes ser también gelantes de una gran cantidad de compuestos, ya sea esenciales como los nutrientes o quizás tóxicos o contaminantes como, bueno, pesticidas o insecticidas. Los problemas, digamos, creo que son 3 problemas de los ácidos húmicos, son bastante similares entre sí, y acá, bueno, simplemente voy a hacer una mención, más que nada aclaratoria, del problema 9, si no me equivoco, que como que hace una pregunta en cuanto a las esferas de interacciones que pueden tener, digamos, los complejos. Esto es más que nada como tema, digamos, de lo que es la química de coordinación y la formación de complejos. Podemos hablar en principio como de 2 esferas, el mecanismo de esfera interna y el mecanismo de esfera externa.
En el primer caso, la transferencia de electrones se va a dar gracias a la presencia de un ligando puente con enlace covalente. Básicamente, digamos, como dice un poco el nombre, digamos, van a ser, digamos, interacciones más cortas, digamos, de contacto, y por lo tanto el enlace o el carácter de enlace tipo covalente va a ser el predominante. Y después tenemos el caso, digamos, de los mecanismos, digamos, de esfera externa, donde justamente ya tenemos una transferencia de electrones sin que se forme un enlace covalente entre, bueno, las dos partes, los reactantes. Entonces, justamente esperaríamos que el tipo de interacción sea más de tipo electrostática. Y acá, bueno, menciona, cuando ambos reactantes son cinéticamente inertes, ocurre transferencia de electrones sin reacción química neta. Básicamente menciona, digamos, que perdón, disculpen las notificaciones. Perdón, acá está. Que dijimos, el mecanismo de interacción predominante va a ser del tipo electrostático, y vamos a tener, digamos, principalmente, digamos, especies cargadas, ya sean catiónicas o aniónicas, que son, bueno, justamente las que van a tener, digamos, mayor fuerza de enlace o de interacción, y son justamente las que no requieren, digamos, estar del todo cerca al quelante, o bueno, o en este caso, digamos, al ion, digamos, que los va a complejar o coordinar, a diferencia, ¿no?, de justamente las interacciones, digamos, de tipo covalente. Pero bueno, nada, el problema básicamente lo que le va a preguntar es, pedir, es explicar, digamos, cuál sería la relevancia ambiental de estos dos tipos de mecanismos. O sea, yo lo dividí de manera muy holgada y sondeada, pero esto es, bueno, es más que nada tema de química de coordinación, se requiere ver todo lo que es química inorgánica, química de complejos, ¿no? Que bueno, eso lo habrán visto en su momento cuando hayan hecho química inorgánica, que se cursaron. Pero bueno, de esto también hay más información en la bibliografía, y es más que nada, de vuelta, esta cuestión de los ácidos húmicos como, bueno, quelantes de diferentes sustancias por medio de las interacciones que vimos en las diapositivas anteriores. Pero bueno, no mucho más. Son problemas sencillos, así que la idea es que los puedan resolver, y cualquier cosa, digamos, nos consultan. Fui un poco acelerada porque creo que estamos cortos de tiempo, pero no sé si quieren agregar algo más vos, Diana o Silvana, antes de que deje de compartir quizás pantalla, pero y si no, salgo. Listo. ¿Listo? Muy bien. Sí, estamos. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Están calladitos. Yo porque no podía ver el chat. Por eso. No, pero Claro, están calladitos en el chat. Listo. Perfecto. Sí, callados. ¿Alguna duda, chicos? Dicen sin dudas. Todo bien. Bueno, ¿Todo bien? buenísimo. Mucha Mucha data, data. ahí sí. Bueno. Sí. Bueno, voy yo y terminamos. Dale, Vamos, ¿qué a ver nos queda? 15 minutos. Sí, bueno. No me apuren si me quieren sacar buena. Bueno, acá voy. ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Lo ven todos? ¿Y me escuchan? Bueno, los dos primeros problemas de esta serie, porque el resto ya lo vieron con Nahuel, tratan de hacer balances de masa en situaciones de transporte de materia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dejar un poquito de lado. ¿Qué dice? ¿Me están esperándolo? Nada. Ah, bueno. Vamos a tratar de imaginar la situación, porque acá vamos a empezar a trabajar con lo que serían caudales, ¿sí? O sea, situaciones donde hay fluidos que van a transportar la materia. No es como nosotros en un laboratorio que tenemos un
vasito de precipitado, ponemos un poco de agua con una solución, otra cosa, es como que en realidad vamos a trabajar primeramente sin reacción química, pero vamos a ver cómo pensarlo en una situación donde hay un caudal, donde hay un líquido que está fluyendo. Entonces vamos a leer el problema, y me parece que lo más gráfico es ejemplificarlo justamente con este problema, con este y el segundo, para que nos entremos un poquito en tema. Sí, tiene que ver con IEP. ¿Puedo escucharlo al profe de IEP? Tal cual, sí, Claro. es mucho. Claro, Eso. exacto. O sea, que los que están haciendo IEP les va a servir, es muy sencillo, y para los que no, lo vamos a tratar de interpretar, porque van a ver que es bastante intuitivo, ¿sí? Lo que sí no hay que tenerle miedo a los cambios de unidades o las cosas que aparecen nuevas para el que lo tiene como nuevo. Bueno, vamos a leer el problema. Dice, flujo constante sin reacción. ¿Sí? Quiere decir que no va a haber reacción química, no va a haber transformación de ninguna especie. Entonces, nos cuenta que un efluente, que voy a marcar, porque no tengo el mouse tan lindo como Nahuel, un efluente va a entrar en un tanque, ¿sí? Entonces nos dice, un efluente nos da el caudal de entrada y nos da un valor. Fíjense que entra con un caudal de 0,62 metros cúbicos por segundo. Imagínense esto, es como que es un chorrazo de líquido que entra, ¿no? 0,62 metros cúbicos, recuerden que un metro cúbico son 1000 litros. Y contiene, esa corriente tiene 35 miligramos por litro de una sustancia C, pirulito, no nos importa quién es C. ¿Está bien? Entonces, ese efluente con un caudal de 0,62 metros cúbicos por segundo, conteniendo una concentración 1, va a ser para nosotros, de este valor, van a ser los datos de este efluente 1 que va a entrar a un tanque, ¿sí? Entonces, tenemos Q1 y C1. Fíjense que yo, para mantener la coherencia de unidades, lo que hice es transformar la concentración, que está en miligramos por litro, en gramos por metro cúbico, que es lo mismo, es multiplicar todo por 1000. ¿Está bien? O sea, si multiplico el miligramo, paso a gramo, y si multiplico el denominador en 1000 litros, es un metro cúbico, o sea, que es la equivalencia. Eso es lo que caracteriza al efluente 1. Ahora dice, la pregunta, ¿no? ¿Cuánto de un segundo efluente que contiene 1,7 miligramos por litro de C deberá combinarse con el primero, o sea, entra 2, entra 1, para que en el tanque tenga un resultado de un efluente de 20 miligramos por litro, ¿sí? O sea, 20 gramos por metro cúbico. Entonces, interpretemos. En el tanque se produce la En el tanque se produce el mezclado, o sea, recibe el efluente 1, recibe el efluente 2 y sale. Entonces llamo un efluente de salida. ¿Por qué sale? Porque no se acumula ni líquido, ni, o sea, es una mezcla y sale. Entonces, ¿cómo lo voy a interpretar yo? Como que las entradas van a ser el efluente 1 y el efluente 2. Y la salida es justamente la suma de lo que sucede con estos dos, es el efluente 3. Entonces, ¿qué características tiene el efluente 2? Entra con un caudal, que no sé cuál es, y es lo que me están preguntando, pero tiene una concentración de un determinado valor. Yo quiero ver con qué caudal tiene que entrar este efluente 2 para que cuando se mezclen el 1 con el 2 y salgan al caudal 3, me dé una concentración óptima y deseada. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, yo tengo que tratar un efluente. Tiene una concentración y la tengo que bajar. Entonces, de alguna manera, tengo que ver cómo arreglármelas en estos pasos para que el efluente salga con las condiciones que yo quiero. En este caso, tengo que tener un efluente de 20 gramos por metro cúbico, porque por ahí lo tengo que tirar en algún lado y me piden que esa sea la concentración que tiene que tener. ¿Se entiende más o menos lo cual es la idea? Entonces, es muy sencillo. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, porque no hay acumulación de nada. Y
algo importante, como estos caudales, ¿sí?, entran en simultáneo y salen para que no haya acumulación, este caudal de salida va a ser la suma de los caudales de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si entendimos esto, ya entendimos todo, porque ahora el problema sale enseguida. Identifiquemos cuáles son los datos. Q1, C1. C2 está. Q2 no lo conozco, Q3 conozco porque es la suma de Q1 más Q2 y la concentración me la dan. Entonces, las entradas, todo lo que sea 1, más 2, que es la otra entrada, va a ser igual a la salida. ¿Sí? Ahora, ¿por qué multiplico esto? Porque bueno, porque yo sé que el caudal que da en metro cúbico por segundo por la concentración me va a dar un valor, digamos, si yo multiplico esto, me va a dar una velocidad que es, me da en gramos por segundo. ¿Está bien? Esa sería la velocidad de tránsito o de sedimentación o lo que sea. Entonces, paso al segunda diapo. No me da bola, porque ahí va. Entonces, repaso. Q1 por C1 más Q2 por C2 es igual a Q3 por C3. En el gráfico que yo hice, ustedes tienen que ser coherentes con lo que plantean, ¿sí? Entrada más entrada igual a salida. Y ahora, chicos, es matemática. Yo sé que a mí me odian porque soy la que les traigo todas las PPT feas, ¿no? De la matemática y cálculos. Pero bueno, Q2 pongo en verde lo que no conozco. Y ahora tengo que despejar Q2. Entonces, ahora sí, esto se los dejo a ustedes solitos, porque ya si entendieron lo anterior, estamos genial. Si despejan Q2, haciendo un buen uso de la matemática, no hagan chantadas ni cosas raras, háganlo despacito, voy a obtener que el caudal, para que yo logre un efluente de, ¿cuánto me pedían? 20 gramos por metro cúbico, va a tener que ser de 0,51 metro cúbico por segundo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, vean lo que tiene acá. El secreto de esto es plantear esta dirección de flujos. Si esto está bien planteado, el problema es una tontería. ¿Sí? Y si tengo los datos, por supuesto. Vamos al problema 2. Dice, este es un cachito más, tenemos que ver un poquito más el enunciado. ¿Qué hacemos, Diana, si se corta? ¿O lo dejamos, nos despedimos o cómo sí. hacemos? ¿Faltan cuánto? 7 minutos. 7 minutos. Bueno, yo trato de apurarme. Siempre me tengo que apurar. Pues, bueno. Dice, en un pequeño... bueno, no me odian. En un pequeño lago, dice, desemboca un arroyo. Entonces me hago el dibujito. Fíjense que la importancia de esto es plantear un esquema. Cuando el esquema está bien planteado, después es una tontería la parte de matemática. En un pequeño lago desemboca un arroyo, cuyo caudal es de 100 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? El aporte promedio debido a precipitaciones, o sea que entran precipitaciones, así como entre el arroyo entran precipitaciones, es de 50 metros cúbicos por segundo. No se observa variación de volumen en el lago, quiere decir que todo lo que entra sale, entonces voy a tener una corriente, digamos, pensémoslo como que es una Q de salida, pero dice que no se observa variación del agua en el lago, y dice que calcule la máxima concentración de fósforo que puede aceptar la legislación en el agua del arroyo si el máximo valor de P en el lago no puede exceder los 5 microgramos por litro. ¿Sí? Y me dan un dato más, sabiendo que la velocidad de sedimentación es este valor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una corriente más acá. A ver, imaginemos el proceso. Tengo un lago, recibe aguas de un arroyo, voy a llamar a toda esta parte 2, todos los datos Q2 y C2. Las precipitaciones entran, la sedimentación de alguna manera sale o se queda en el fondo del lago y se separa del agua o se me va por abajo de la tierra, pero es como que sale, y este serían las salidas del lago. ¿Está bien? Entonces, vayamos analizando. Me dice que las precipitaciones no tienen fósforo. Creo que lo dice aparte.
Entonces esta concentración de las precipitaciones es 0. Bueno, no sé si lo dice, pero yo es así, 0. Sí, El sí. arroyo es lo que tengo que averiguar. Tengo que saber con qué concentración puede entrar. Eso es lo que me pregunta. ¿Con qué concentración un arroyo puede entrar para que la concentración máxima en el lago no supere los 5 miligramos por metro cúbico? ¿Está bien? Y esto me da el dato, me da la idea, fíjense que esta velocidad de sedimentación me está dando la idea de QS, ese llamo de sedimentación, por la concentración de sedimentación. No sé ni quién es QS, no sé ni quién es CS, pero me dan este valor. Quiere decir que la multiplicación de esto por esto me da este valor, ya me dan el dato. Entonces volvamos. ¿Quién entra? Arroyo y precipitaciones. Todo lo que es 1 y 2. ¿Quién sale? Bueno, la corriente del lago y la sedimentación. Es como si esto lo estuviera del otro lado, ¿sí? Yo adelanté un paso y lo pasé restando. ¿Me siguieron? Entonces, sería Q1 por C1 más Q2 por C2 es igual a Q3 por C3 más QS por CS. Lo miramos así. Y tengo identificados todos los datos. Estoy corriendo maratón yo. Ah, bárbaro, dale. Vuelvo a escribir, escribo todo esto. Y ahora, veamos. Q1, ¿se acuerdan? ¿Quién era Q1? Acá tengo el dibujito en la memoria. Q1 eran las precipitaciones. Como C1 es 0, chau, este muere. Este término se me fue. ¿Sí? ¿Está bien? Me quedo con todo esto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, identifico cuál era la incógnita. C2 era la concentración que venía con el arroyo. Entonces, bueno, me pongo a trabajar con las cuentas, ¿sí? Fíjense que yo acá Q3 es Q1 más Q2, porque dice que no se acumula nada, y ¿a quién despejo? Despejo a C2. Entonces, C2 son 10 miligramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuál era la pregunta del problema? ¿Cuál era la máxima concentración que podía tener un arroyo para que cuando entrara con un lago y considerando las precipitaciones y la sedimentación, ese lago no tenga una concentración mayor de 5 miligramos por metro cúbico? Bueno, esa concentración me dio 10 miligramos por, ¿cómo era? Fíjense que es microgramo por litro o miligramo por metro cúbico. Yo lo pasé, para ser coherentes con las unidades, lo pasé a metro cúbico porque el caudal está con metro cúbico. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, todos me dicen que sí, quieren que me calle. Bueno, listo. Se quieren ir, se quieren ir. ¿Se quieren ir? Sí. Bueno, pero a ver, cuando uno lee estos problemas, si lo lee de la nada, sin explicarle esto, buenísimo. Cuando uno lee todo esto sin tener la cabeza preparada para este tipo de cosas, le parece que esto es como hago, se diluye, no se diluye. Parece que uno estaría haciendo cuentas de, no sé, de un vaso precipitado, de un matraz. Y esto es más dinámico, ¿sí? Eso es un flujo. Entonces hay que pensarlo con estos diagramas de flujo, justamente, y salen muy rápido. Y lo importante es entender e interpretar el problema. Me callo la boca. Bueno. Les deseo a todos muy feliz fin de semana y feliz feriado. Sí. El 12 de octubre. Y resuelvan los problemas. Bueno, ya más. Tienen todas las les herramientas. dimos todo. Ahora es todo por ustedes, para ustedes. Sí. Nos Nos consultan vemos lo que el necesiten. viernes que viene. Bueno. Chau, chicos. Hasta luego. Chau. Chau. Bueno, chau Nahue, chau Diana. Chau, nos Chau vemos. a todos. Cualquier cosa Chau. hablamos. Buenas Hasta luego. noches. Sí, Luego. chau. Chau. Buen fin de, chao, descansen.